estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, tenemos a Juan Pablo Álvarez en la fija con todo sobre los bonos, hoy con Francisco Matig del broker 1618. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. Por si te perdiste lo que pasó en el Senado entre el viernes a la noche y la madrugada del sábado, te cuento que hubo una sesión maratónica de más de 11 horas y el oficialismo de Milei se fue con 2 victorias clave para cerrar el año. En primer lugar, se sancionó el presupuesto 2026 con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención. Estamos hablando del primer presupuesto en convertirse en ley en la era Milei después de 2 años gobernando con prórrogas del 2023. El único voto en contra por fuera de Unión por la Patria fue el de Gerardo Zamora de Santiago del Estero, mientras que la única abstención fue la de Alejandra Vigo de Provincias Unidas, el Frente de los Gobernadores Puyaro y Yarlora, entre otros. El texto proyecta un crecimiento del 5% del PBI el año que viene, inflación del 10,1% anual y un dólar a 1.423 pesos para diciembre del año próximo. La principal incógnita pasaba por la votación en particular que se hizo por capítulos. El artículo más polémico fue el 30, que terminó derogando el artículo de ley de financiamiento educativo que exige que el gasto en el área sea como mínimo el 6% del PBI. A modo de contexto, la Oficina de Presupuesto del Congreso advirtió que desde la sanción de esa ley en 2005, esa meta solo se había cumplido en el 2015. Y a pesar del rechazo de algunos radicales y peronistas dialoguistas, el oficialismo terminó aprobándolo con 42 votos a favor. También pasó el artículo 12, que condicionó el financiamiento de las universidades al cumplimiento de requisitos de información ante capital humano. El presupuesto sancionado implica que los fondos totales destinados a la educación y cultura se mantendrán estable en relación al año corriente y bastante por debajo del 2023. Sin embargo, vale la pena resaltar que el Plan Nacional de Alfabetización, creado en junio de este año, va a recibir un incremento real del 39,3% respecto a lo presupuestado este año. En cuanto a las jubilaciones, la mínima caería en torno al 1% real en 2026, mientras que el resto tendrían un incremento del 2,2%. Como escribieron los colegas de chequeado.com, las asignaciones familiares presentan un incremento real del 3,7% respecto del cierre estimado para 2025 y particularmente la asignación universal por hijo muestra una suba real del 6,4%. Después de tratar el presupuesto 2026, también se sancionó la ley de inocencia fiscal con 43 votos a favor y 26 en contra. Esa nueva norma modificó el régimen penal tributario y sube ahora los umbrales para configurar el delito de evasión. En esa línea, la evasión simple pasa de 1,5 millones de pesos a 100 millones y la agravada de 15 millones a 1.000 millones de pesos. El objetivo del gobierno es incentivar el uso de los famosos dólares debajo del colchón sin que los contribuyentes tengan miedo de ser perseguidos por el fisco. Ambas leyes ahora van a la promulgación. Como factor clave en estas votaciones, desde septiembre el gobierno había ido incrementando los aportes del Tesoro Nacional o ATN a diferentes provincias. Lo cierto es que aunque no logró derogar las leyes de financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, este voto contundente a favor de su presupuesto refleja un claro punto de inflexión para la gestión Milei tras su clarísimo triunfo en las legislativas de octubre. Pero también hay que decir que el gobierno se vio favorecido en cierto punto por no tener un presupuesto sancionado al tener un mayor margen de discrecionalidad a la hora de ejecutar el gasto en estos últimos 2 años. En otras palabras, le facilitó la vida para mantener el superávit hasta ahora. Y cierro mencionándote que justamente el presupuesto 2026 marca como objetivo un superávit primario del 1,2%. 2. Empiezan a cerrarse las persianas del 2025 y muchos de ustedes estarán aprovechando para reflexionar y hacer ajustes en sus carteras de inversión. Con eso en mente, Juan Pablo
Álvarez escribió una nota con distintas recomendaciones de acciones que podrían pagar dividendos en el 2026. Aclarando que estamos hablando de equity argentino, arrancamos con José Ignacio Tomé, analista del broker SBS, que dijo que ve bien posicionado al sector de utilities, que recompuso sus ingresos después de la normalización tarifaria, por lo que llega al 2026 con balances sólidos. El analista agregó que muchas de estas empresas todavía no cotizan a múltiplos exigentes frente a sus pares regionales, lo que se traduce en dividend yields atractivos, en varios casos de 2 dígitos. Destacó en esa línea a Transportadora de Gas del Norte, que en los últimos días distribuyó un dividendo cercano a 160 pesos por acción y podría superar el 12% de rendimiento total una vez finalizado el proceso de pagos en el segundo trimestre. Y también ve con buenos ojos a las distribuidoras de gas como Ecogas, Camusi y Metrogas, con rendimientos estimados de entre 11 y 14%. Por otro lado, desde la LIC Criteria identificaron casos resilientes como el de la propia Bima, Banco de Valores, Ternium y Aluar, y proyectaron que si se consolida la estabilidad macro, utilities y bancos como Galicia y Macro podrían afianzar flujos más estables en el 2026. Por último, Ezequiel Fernández de Balance destacó a Central Puerto, Transener y TGN con yields potenciales arriba del 10% siempre que se respeten los cuadros tarifarios. Párrafo aparte para Transener, y es que el viernes conocimos en el boletín oficial que Enarsa buscará vender el 50% de Citelec, la empresa controlante justamente de Transener. Recibirá ofertas hasta el 23 de marzo y la transacción se estima podría generarle al Estado unos 200 millones de dólares. 3. Por si te la perdiste en BloombergLinea.com, te comento que Mariano Espina consiguió una entrevista exclusiva con Juan José Retamero, el empresario español detrás del primer proyecto de oro en acceder a los beneficios del RIGI. Concretamente, estamos hablando del proyecto Gualcamayo en San Juan, una inversión de unos 655 millones de dólares inicialmente para construir una planta del metal dorado. Retamero, principal accionista del holding AISA Group, compró la mina el 8 de septiembre de 2023, cuando Alberto Fernández era todavía presidente. Se encontró con un patrimonio negativo de 200 millones de dólares y el reciente anuncio de cierre de esa mina, y concretó la compra con la onza de oro cotizando en $1.833. Volviendo al presente, la mina se encuentra en producción con un patrimonio neto de 243 millones de dólares y la onza de oro en $4.421. Y un dato no menor es que dicen que podría haber reservas significativas de cobre en esa zona. En la entrevista con Mariano, Retamero resaltó que el RIGI les aportó la seguridad jurídica que buscaban y que la Argentina con Milei ha cambiado, favoreciendo mucho la inversión. De hecho, el español, que también tiene un negocio de pesca, adelantó que no descarta presentar otro RIGI en energías renovables en 2026. La nueva mina, llamada Carbonatos Profundos, tiene recursos por 5 millones de onzas y reservas certificadas de oro por 3,5 millones, previendo procesar 120.000 onzas anuales durante 20 años. La construcción, por su parte, arrancaría en el 2028 y la producción desde el 2030. La financiación, en tanto, saldrá de las ganancias de la producción actual, que genera ingresos por más de 140 millones de dólares anuales con márgenes de EBITDA superiores al 70%. Con respecto al precio internacional del oro, Retamero considera que estamos entrando en un tercer gran ciclo de subas y que más allá de correcciones de corto plazo, el metal seguirá al alza. Cierro recordándoles que el oro sigue siendo el principal mineral de exportación de la Argentina por el momento, con ventas por 3.700 millones de dólares entre enero y noviembre de 2025, cifra que representa un récord histórico. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los activos argentinos. El S&P Merval cerró el viernes 0,3% abajo. Fue una jornada más verde que roja para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 2,6% para IRSA y bajas de hasta 0,8% para Globant y 2,9% para Bioceres. El dólar blue va a abrir cerca de los 1.530 pesos, el MEP en 1.493 y el contado con liqui cerca de los 1.525 pesos. En cuanto al dólar oficial, el minorista quedó en 1.475 y el mayorista en 1.452. El riesgo país cerró la semana en 580 puntos, la caución a 3 días en 16,5% y el Boncap a febrero en 37% anual. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. En la columna de hoy vamos a pasar directamente a hablar con nuestro entrevistado de la jornada. Él es Francisco Matig, portfolio manager de
del broker 1618. Bienvenido, Francisco, a La Fija. Es un gusto tenerte nuevamente en esta columna. Empiezo con una pregunta técnica. El esquema anunciado por el Banco Central está atado a la demanda de dinero. Sin embargo, algunos economistas vienen señalando que la demanda de dinero es algo muy difícil de calcular. ¿Puede tener alguna dificultad la implementación? Por supuesto que hay riesgo de ejecución. El problema es que la demanda de dinero no es directamente medible, es más un concepto teórico que un dato observable. Lo que se ve es el equilibrio ex post, no lo que los agentes querrían tener o el dinero que rechazan mantener. A eso hay que sumarle que la demanda de dinero es inestable, endógena a otras variables macros y cambiante en el tiempo. Por supuesto que el Banco Central puede intentar medirla con modelos econométricos que tienen errores de estimación, viendo la velocidad de dinero o cómo se mueven los flujos, composición de depósitos, flujos a bonos, etc. O indirectamente verla vía spreads bancarios o tasas de interés, aunque ahí el problema es que hay un lag en la información y entre lo que está pasando, ¿no? Como ya hemos visto, esto te lleva a una mayor volatilidad de tasas de interés, que a la larga termina obligando a usar alguna herramienta de tasa, al menos poniendo algún piso y algún techo en las mismas. ¿Crees que en el mediano plazo el esquema nuevo debería generar una tranquilidad al inversor en relación a la acumulación de dólares para pagar deuda? Diría que hay un conflicto entre lo anunciado en materia de reservas y el esquema monetario si es que tomamos a este último al pie de la letra. Porque vos puedes anunciar que vas a comprar 10.000 millones de dólares, pero si vos sujetás eso a que crezca la demanda de dinero y eso no ocurre, si tampoco vos querés esterilizar, no vas a poder terminar comprando lo que dijiste que ibas a comprar. Por suerte creo que lo que decíamos en la respuesta anterior de que la demanda de dinero no es objetivamente medible, le da algo de margen al gobierno para poder hacer delivery en materia de reservas y acomodar un poco el discurso. Por eso creo que hay que tomarlo más como un cambio general de prioridades, que en el caso de lo que yo creo, para mí es totalmente bienvenido que sitúen a la acumulación de reservas un poco por encima de lo que lo venían haciendo, ¿no? Caputo recientemente señaló que espera no tener que hacer una emisión internacional de deuda, al menos en enero, y que prefiere depender menos de Wall Street. Me gustaría conocer tu mirada al respecto. ¿Tiene la profundidad necesaria el mercado argentino como para pensar en un fondeo local o en un momento vamos a necesitar del exterior? El mercado local no tiene la profundidad que necesitas para rolear todos los vencimientos de acá a fin del mandato de Milei. En total suman unos 18.000 millones de dólares. Para tener referencia, la última licitación del Bonar 2029 fue un ejemplo de esto. En un momento de bastante optimismo en el mercado local, no lograste colocar ni 1.000 millones a una tasa superior al 9% y otorgando endulzantes a compañías de seguro, invitando a bancos y demás. Creo que vas a necesitar de Wall Street y no me parece algo malo que así sea. Entiendo igual las declaraciones de Caputo en el sentido de por ahí bajar un poco la expectativa de que tengamos que pagar de alguna otra manera el próximo pago del 9 de enero, ¿no? Que por otro lado no está en duda. ¿Seguís viendo oportunidades en la curva hard dólar argentina pese a la compresión que ha tenido? En estos niveles de tasas de casi un dígito, el upside de los bonos en dólares es claramente más acotado, pero la realidad es que si bien el riesgo país está en mínimos de la era Milei, si observamos el spread entre el riesgo país argentino y el global de mercados emergentes, todavía estamos a 75 puntos básicos por encima del mínimo de enero de este año. Es decir, el mundo emergente siguió raleando y nosotros convergimos a eso, pero un poco más lento. Si a esa convergencia que nos falta le sumamos un 2026 donde el gobierno avanzará de alguna manera en la acumulación de reservas y un contexto internacional favorable para emergentes, entonces podemos aspirar a cotizar como un B-, como Kenia, Pakistán, Ecuador, Angola o Ghana, que son los países comparables. Estas son curvas de 8,5 más o menos de tasa en la parte larga, que te dejan un upside alrededor de 8% en dólares para los largos, los 35, 38 y 41. En la parte corta hay menos jugo, creo, porque ya están operando en 8, 8,70, los 29 y los 30, y eso te da una pendiente similar o incluso un poco más acotada a la de los créditos mencionados. Para tener referencia, países como los que mencioné tienen 3 puntos más de déficit fiscal, pero un resultado de cuenta corriente de 3,8
puntos mejor y 20 puntos menos de deuda, ¿no? Y además, salvo Ecuador, tienen un historial de defaults mucho mejor, digamos, y menos abultado que el de Argentina. Es decir, creo que los números que fui mencionando son un escenario relativamente bueno, por lo que creo que hace sentido mirar otras alternativas a los bonos soberanos en dólares, como pueden ser los bonos corporativos, que hoy tenés buenos créditos en esa misma duration a la parte larga de globales en tasas cercanas al 8%. Obviamente tienen menos carry, pero tienen una mayor protección en un escenario no tan bueno. En lo que refiere a bonos en pesos, ¿cómo armarías hoy una cartera para quien busca manejo de liquidez y cómo para quien busca un retorno total en pesos? Haces muy bien en distinguir ambos objetivos, porque en el manejo de liquidez creo que priorizaría el corto plazo con LECAP enero o LECAP febrero, que rinden 2.70 y pico tasa efectiva mensual. Pero para un retorno total, por ahí me animo a estirar algo más de duration. No creo que en la curva cero haya mucho para ganar ahí. Hoy la parte larga rinde 7,5, 8, que es entre 250 y 300 puntos básicos por sobre la curva de Bonares, en un contexto donde el gobierno te dice que va a comprar 10.000 millones de dólares, con lo cual no veo mucha apreciación y mucho para ganar ahí en la parte larga de la curva cero. En todo caso, yo creo que jugaría la duration para un retorno total en la tasa fija, Boncap mayo o abril, arriba de 2.40 tasa mensual, con una inflación en 20 para 2026, me deja con un rendimiento real de ser más 10%, que es superadora a la curva cero. No creo que el 20% de inflación sea muy inalcanzable, quizás sí es un poco optimista, pero estamos hablando del primer trimestre en 2,1 promedio, un segundo trimestre en 1,5 y luego sí un segundo semestre con una desinflación más marcada, 1,3. Tenés margen ahí, preferiría jugar la duration de esa manera en la curva tasa fija y combinarlo, digamos, con los mismos instrumentos de la parte corta que te mencioné para el manejo de liquidez. 2025 fue un año muy positivo para el carry en monedas emergentes. ¿Esperás algo similar en 2026? Como bien dijiste, 2025 fue el mejor año de retornos en activos emergentes desde 2012 por la apreciación de sus monedas. Y desde 2010 no hemos tenido 2 años seguidos de apreciación de monedas emergentes versus el dólar. Entonces uno se pregunta si romperemos la racha. Y yo creo que sí, que va a ser otro año positivo para las monedas emergentes. Primero porque el dólar está entre un 10 y un 15% más caro versus monedas emergentes que el promedio de los últimos 50 años. Y eso que las economías emergentes hoy son mucho más sólidas en fundamentos que en el pasado. La Fed además va a seguir bajando tasas con un directorio y un presidente seguramente más afín a Trump y con datos de inflación y de empleo que están viniendo un poco más flojos. Veremos si se confirman. Eso va a ayudar. Después también tenés un posicionamiento muy light en el universo de bonos emergentes en moneda local. Con los 35.000 millones de dólares de inflows que tuviste en septiembre de este año, recién estás empatando el nivel que tenías de posicionamiento en este asset class hace 12 años, para tener una referencia de lo liviano que está el mercado con eso. Si a esto le sumamos algo de pérdida de fuerza de la tesis del excepcionalismo americano, de repente amenazado por China y un mundo menos unipolar, el dólar puede seguir debilitándose. De hecho, los ciclos bearish del dólar suelen durar bastante, entre 5 y 7 años, y recién vamos un solo año, ¿no? ¿Estás viendo algún atractivo particular en el mercado de renta fija internacional, ya sea para miradas conservadoras o para quien tiene una postura un poco más arriesgada? Los spreads de crédito americano, tanto investment grade como high yield, están muy cerca de los mínimos de principio de año, que son niveles récords históricos. El pick-up, si vuelve a los mínimos, no luce tan tentador. Hablamos de 10 puntos básicos en los bonos investment grade y 30 a 40 puntos básicos en los high yield. Y ahí está el riesgo de que la parte larga de la curva de Treasury no recorte como la parte corta, por riesgos institucionales o de credibilidad. Y también tenés todo el supply risk o el riesgo de oferta que implica el financiamiento del CAPEX de la inteligencia artificial. Hablamos de casi 200.000 millones de dólares extra de CAPEX el año que viene versus este año. Por eso creo que prefiero treasuries cortos y en todo caso el pick-up de yield hacerlo con bonos emergentes en dólares. Me gustaría conocer tu mirada en relación al debate sobre si hay o no una burbuja en el mercado de inteligencia artificial. El otro día veía un gráfico que mostraba que la ampliación de los ratios del PE forward, o sea el ratio precio-ganancias entre marzo de 1995 y marzo del 2000 fue de 43 veces. Mientras que si vos mirás cómo se movió ese ratio entre diciembre de
2020 y hoy, la realidad es que la evaluación no solo que no subió, sino que de hecho cayó un poco. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy tenés muchas compañías ganando mucho dinero con la inteligencia artificial. Sí podés tener algunos problemas de circularidad en los negocios que te inflan algunas métricas de balance o de P&L o incluso debilidades en algunos eslabones de la cadena de valor de la inteligencia artificial, sobre todo en los primeros eslabones donde tenés por ahí pocos fabricantes de chips y hasta pocos países puntuales que te proveen la materia prima. Por eso no digo que no haya riesgos en el trade, pero lo que yo no creo es que sea una burbuja. ¿Esperás una compresión en la curva de Treasuries o crees que los rendimientos arriba del 4% llegaron para quedarse? Como dije antes, la parte corta seguramente siga comprimiendo a medida que la Fed recorta las tasas, quizás hasta un poco más rápido de lo que espera el mercado, que espera 2 recortes, pero a la larga dependerá de otros factores. Lo complicado de la parte larga es que no la controla la Fed directamente, entonces cualquier percepción de pérdida de independencia o daño a la credibilidad podría mantenerla en niveles elevados. Además, cuando uno mira la dinámica fiscal, en algún punto preocupa. El sector público estuvo de fiesta estos últimos 5 años, con un déficit fiscal que se duplicó desde 1 trillón pre-pandemia a 2 trillón actualmente y una deuda pública que subió más o menos 15 trillón desde entonces. Hoy las tasas reales, estando en 1.8, 1.9, en términos reales son altas versus la historia, pero creo que están justificadas, entonces por ahí no veo tanto espacio como para que se desplomen. Francisco, dado que vos también das clases, me gustaría preguntarte cómo estás viendo el nivel de los estudiantes de carreras afines a economía y finanzas, y también si la tan mencionada crisis de la escuela secundaria empieza a impactar en la profesión. Me gusta la pregunta porque es algo que suelo pensar cada tanto. En mi caso no me impacta tanto porque como yo doy clases en posgrado, la verdad es que los chicos que tengo de alumnos ya al llegar a ese nivel educativo ya tienen como un interés muy marcado por algo, por las finanzas en este caso, pero yo creo y la verdad es que lo hablo mucho en mi casa con mi mujer que es pedagoga, que en las generaciones por ahí más chicas y en niveles secundarios o incluso de grado hay mucha más incertidumbre, falta de incentivos, donde yo creo que hay mucho impacto de las secuelas de lo que fue la pandemia y también mucha incertidumbre respecto de toda esta idea de que la IA se va a comer algunos trabajos y que no se sabe cuál va a ser el trabajo del futuro, ¿no? ¿Qué crees que se necesita para que tengamos un mercado de capitales realmente profundo? No me gusta cerrar con un lugar común, pero el crecimiento del mercado local va a ir par y paso con la confianza en la moneda, ¿no? Y para que haya confianza en la moneda tenés que demostrar no solo que tenés un partido en el poder que tiene un manejo macro razonable, sino que tu oposición tampoco está dispuesta a destruir todo lo que se construyó en ese sentido, ¿no? Y todo esto, además, debería repetirse unos cuantos años para que empiece a surtir efecto, ¿no? Salir de la famosa economía bimonetaria no va a ser ni fácil ni rápido, pero bueno, no por eso hay que dejar de intentarlo. Y ahí pasaba por la fija Francisco Matig, Portfolio Manager de 1618, a quien le agradecemos enormemente por haber estado nuevamente en esta columna. Estimados oyentes, me despido de todos ustedes, les deseo un hermoso año 2026, nos volvemos a encontrar la próxima semana y el próximo año. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que escribieron la semana pasada los analistas de 1816 sobre los vencimientos de deuda de enero y una de las alternativas que tendría Caputo para afrontarlos. Si el gobierno quisiera conseguir financiamiento por montos más relevantes, suficientes incluso quizás para pagar los vencimientos de julio, podría lanzar un programa de títulos cortos como las LETES que existían en la era Macri. La demanda potencial de estos títulos sería enorme, considerando un stock de depósitos récord de $36.500 millones colocados a una tasa promedio cercana a cero. Además, los fondos comunes de inversión en dólares administran hoy casi $11.000 millones y la mitad de eso está en fondos money market que rinden 1,7% anual promedio. Pero la contra de emitir letes o bonares cortos con vencimiento en 2026 o 2027 es que podría ir generándose un stock creciente de papeles con vencimiento preelección presidencial del 2027, concentrando la dificultad para administrar la deuda en ese año. Considerando que el BOPREAL
Nacional, que vence en octubre del 2027, rinde en este momento 6,7% contra MEP. Es razonable pensar que el Tesoro podría colocar títulos locales bien cortos a tasas no muy lejanas al 5%. Para 1816, los escenarios más probables son un nuevo repo con bancos internacionales o bien reabrir el Bonar 2029 o emitir un título similar. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.